Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales, donde la apostasía está también reinando en muchas iglesias. Aleluya. Pero ¿qué podemos hacer? Está escrito que iban a venir tiempos peligrosos, doctrinas de demonios, dice la palabra, y muchos engañadores iban a venir antes de la venida de Cristo. Pero para eso Dios dejó a hombres y mujeres, los puso como atalayas, centinelas, profetas dentro de la iglesia, para que saquen todo lo malo que el diablo está metiendo dentro de las iglesias, dentro del evangelio. Es que aún hoy en día el mismo cristiano que no tiene conocimiento de Dios, el mismo cristiano que no tiene temor de Dios, está corrompiendo el evangelio, mi hermano. Pero ¿quién es esta persona? Es aquel hombre y aquella mujer que todavía le gusta andar como un hombre liberal, como una mujer liberal. Un hombre que anda conforme a sus pasiones juveniles, por sus pasiones desordenadas, dice la Biblia. Pero aquel hombre y aquella mujer y que tiene temor de Dios solamente va a hacer lo que a Dios le agrada. Aleluya. Y a mucha gente, dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 3 en adelante, de la primera carta de Pedro, dice que a muchos o a ellos les parece cosa extraña que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Pero bendito sea Dios que nos ha apartado y sacado de todo lo malo. Es cierto que vivimos en este mundo, pero ya no practicamos las cosas que antes practicábamos. Ya no practicamos y hacemos las cosas que el mundo todavía hace. Por eso, mi querido hermano y amigo, Pablo recalca a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versículo 17 de Efesios, dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la dureza que hay en sus corazones y la ignorancia que hay en ellos. Así que nosotros ya no vamos a vivir y andar conforme a nuestra voluntad, sino vamos a andar y hacer la voluntad de Dios. Así que, mi querido hermano y amigo, el tema de esta hora de la noche se titula: no te vuelvas prostituto del evangelio. Ese es el tema. No te vuelvas prostituto del evangelio es el tema. Bendito sea Dios. Porque hoy muchos prostitutos y prostitutas están metidos dentro de la iglesia, vendiendo y corrompiendo el santo evangelio. Aún dice la palabra en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 5 en adelante, que muchos han tomado, mire mi hermano y amigo, esto lo han agarrado como fuente de ganancia, dice la palabra de Dios. Pero sobre los tales, ya la condenación los amenaza. Ya la condenación está sobre ellos. Todo aquel prostituto, aquella prostituta que está negociando con el evangelio, pronto le va a llegar su momento, le va a llegar su día. Bendito sea Dios. Aleluya. Así que, mi querido hermano, si usted es predicador y lo está haciendo por interés mezquino, lo está haciendo para que le den ofrenda, usted se llama un prostituto y es una prostituta. Si es mujer, es una prostituta si está vendiendo el evangelio. Muchos le dicen: hermano, yo quiero que venga a orar. Muchos le ponen precio a la oración solo por ir a orar. Mi hermano, eso se llama prostitución dentro del evangelio. Eso es negociar con el evangelio. Por eso el tema se titula: no te vuelvas prostituto del evangelio. Es el tema en esta hora de la noche. Muchos hombres y mujeres se están volviendo ricos del evangelio. Le están sacando provecho al evangelio. Bendito sea Dios. Hoy ya no son humildes, ahora son altivos, soberbios, orgullosos. Ya le sacaron provecho al evangelio. Se están aprovechando del santo evangelio. Algunos poniéndole precio a las predicaciones. Algunos poniéndole precio a los cantos, a las alabanzas.
Algunos le han puesto precio a las oraciones. Mi hermano, si tú predicas el evangelio y lo haces de buena voluntad, recompensa tendrás. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 15, que más algunos predican al evangelio, anuncian a Cristo, unos lo hacen por rivalidad, otros por contienda, otros por enojo, otros por envidia, y otros lo hacen, dijo Pablo, para añadir prisiones, dice, a mi vida. Bendito sea Dios. Así que, mis queridos hermanos, ese es el tema en esta hora de la noche. ¿Sabía usted que el profeta Balaam, no sé si usted sabe de palabra de Dios, ha oído la historia de Balaam? Balaam, usted encuentra esa historia en el libro de Números, capítulo 22, versículo 1. Usted sabe que Balaam era un profeta que tenía el poder. ¿El poder de qué? Tenía el poder de maldecir y tenía el poder de hacer descender fuego del cielo de parte de Dios. Pero triste, lamentable, este hombre, este profeta, se volvió un prostituto. ¿Por qué? Porque empezó a vender sus servicios a aquel rey Agar, bendito Dios. Balac, se llamaba el rey, perdón, Balac. Este profeta Balaam empezó a venderle realmente su servicio a aquel rey. ¿Por qué? Porque aquel rey le daba dádivas, le daba presentes, le daba regalos como hoy en día. Bendito sea Dios. Muchos se han vendido. Se han vendido, ¿por qué? Por una ofrenda, por un diezmo. Se han vendido. Y hoy ya no quieren predicar la sana doctrina. Lo que hace es alargar el tiempo en las predicaciones, contando cuentos, historietas, fábulas, chistes, haciéndole perder el tiempo a la gente, hablándole palabras elocuentes, palabras endulzadas, dice Isaías, capítulo 30, versículo 10 en adelante. Porque hoy la gente se ha acomodado, se ha conformado con aquella palabra dulce, con aquella palabra halagueña, aquella palabra elocuente, que no le llegan al reprender su pecado, su delito, que tiene metido dentro de su vida, dentro de su corazón. Pero hoy, gracias a Dios, que Dios ha puesto todavía hombres hoy en día para que recalquen y reprendan ese pecado que el mismo Satanás ha metido dentro de las iglesias por causa de aquellos hombres liberales, aquellas mujeres carnudas que no andan conforme al Espíritu Santo, sino andan sensualmente. ¿Por qué andan sensualmente? Dice la Biblia. Judas capítulo 1 versículo 19 en adelante dice que ellos andan sensualmente porque no tienen al Espíritu Santo. Y la Biblia dice en el capítulo 8 versículo 9 de Romanos que el que no tiene el Espíritu Santo de Cristo no es. Y si no es de Cristo, entonces ¿de qué es? Del diablo. Del diablo, bendito sea Dios. Y el hombre espiritual entiende lo que es de Dios. El hombre espiritual juzga sin que él sea juzgado, dice la Biblia. Pero el hombre carnudo, el hombre carnal, el hombre simple, el simple todo lo cree, dice la palabra. El que es de la carne no entiende lo que es del Espíritu, porque para él, dice la misma Biblia, que para él es locura. Primera de Corintios 2:14, que el hombre carnal no lo va a entender. Para él es locura lo que uno predica. ¿Por qué? Porque no sabe nada de Biblia. No le gusta oír la predicación. Bendito sea Dios. Así que bendiciones a todos los hermanos, algunos que ya se desconectaron, otros que están conectados, pero palabra es palabra, mi hermano. Todo aquel, dice la Biblia, que cierre sus oídos para no escuchar palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice que su oración también es apestosa, es abominable en el momento que le vaya a pedir a Dios. ¿Sabe por qué? Por apartar su oído de la verdad. Y muchos, dice la palabra, apartarán el oído de la verdad y se volverán a escuchar fábulas.
Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por eso Pablo le encargó a Timoteo, le dijo, bueno, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su venida y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en los cuales muchos no soportarán la sana doctrina, dice la Biblia, sino dice, se apartarán de la verdad, se volverán a fábulas, escuchando a espíritus engañadores, dice la palabra de Dios, y a doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Muchos les gusta oír doctrina de demonios, pero no les gusta oír la sana doctrina de parte de Dios. Mi hermano, la sana doctrina, hay muchos requisitos que el hombre y la mujer tienen que cumplir, mi querido hermano. En la sana doctrina hay llamada de atención, hay represiones, hay exhortaciones, hay disciplinas. Depende de lo que el hombre haya hecho, bendito Dios. Así que el tema es, no te vuelvas prostituto del evangelio. Porque hoy muchos prostitutos y prostitutas están metidos dentro del evangelio. El día de ayer me hacía no sé cómo si se le puede llamar hermano y amigo, no lo sé. No sé si es hermano, es evangélico, o es mundano, es amigo, no lo sé. Pero me hacía una pregunta. ¿Por qué muchos cobran para predicar? ¿Por qué muchos cobran para cantar? ¿Por qué muchos cobran para sacar una actividad? Bendito sea Dios. Pero vamos a responder algunas preguntas conforme a la palabra. Si usted es espiritual lo va a entender. Pero si es carnal, no es del espíritu, no tiene el espíritu, no lo va a entender. Y le va a parecer medio locura para usted. Bendito sea Dios. Simple y sencillo entenderle, mi hermano. Oiga, mi hermano, si hablamos literalmente, hablamos en la vida material. Yo le bendiga, hermana Elizabeth Castañón, nuestro hermano Esaú Sánchez, ahí a los hermanos, nuestra hermana Regina, que también ahí vemos que está conectado, nuestro hermano Domingo García, bendito sea Dios, nuestro hermano Wilson Christopher dice, nuestro hermano Alfredo Velázquez, nuestro hermano Abner, nuestro hermano Víctor, bendiciones, nuestro hermano Miguel Ángel, nuestra hermana Brenda Saraí, ahí vemos a nuestros hermanos conectados. Muy bien. Mi hermano, si usted trabaja en lo material, usted tiene derecho a cobrar. Usted tiene derecho, si usted trabajó su quincena en alguna finca, en alguna empresa, no lo sé, o en algún negocio, usted fue y trabajó una quincena, usted tiene derecho a ir a cobrar. Y el patrón tiene derecho a pagarle porque usted es digno de su trabajo, es digno de su salario. Y bien dice la Biblia, en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 18 dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Oiga, ¿de qué está hablando la Biblia? El obrero es digno de su salario. Todo aquel que trabaja en lo espiritual y en lo material tiene derecho. Bendito sea Dios. Pero Pablo dice unas palabras. Pablo dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante, que él no buscaba frutos de lo económico, no buscaba ofrendas, no buscaba cosas terrenales. Lo que Pablo buscaba en las personas eran frutos que abundaban para salvación de ellos. Eso es lo que Pablo dice. Pablo no estaba interesado en las ofrendas, aunque los hermanos ofrendaban, dice la Biblia, porque los hermanos que amaban a Pablo, ellos le mandaban donativos, ellos le mandaban sus ofrendas, sus alimentos a Pablo en las otras ciudades. ¿Por qué? Porque Pablo era un obrero, era un hombre digno de recibir ese salario, esos alimentos, bendito sea Dios.
Entonces todo aquel hombre que trabaja en lo material y trabaja en lo espiritual, ese hombre y esa mujer es digno de su salario. Bendito sea Dios. Si tú, mi hermano, eres cantante, o tú, mi hermana, eres solista, por allá te invitan en una iglesia o en alguna casa, te invitan a un culto de acción de gracia. A veces la gente pregunta, hermano, te invitamos para tal día, ¿cómo estás de tiempo? Le preguntan cuánto nos cobras o cuánto es tu cuota. Ahí es donde se aprovecha mucho liberal. Ahí es donde se aprovecha mucho prostituto y mucha prostituta, porque le pone precio al don, al ministerio, al talento que Dios le ha dado. Si tú eres predicador y eres cantante, no te aproveches de lo que Dios te ha dado. Dios te lo ha dado para que lo pongas en práctica, pero para que no pongas precio a lo que Dios te ha dado. Y dicen las personas, bueno, ¿cuánto es tu cuota? Pero uno como buen cristiano, uno responde, hermana, nosotros no ponemos precio. Nosotros no cobramos, nosotros vamos a ir por fe. Pero depende de las personas. Hay personas, oye, mi hermano, es que tú tienes que ser consciente. Tú tienes que ser consciente, mi hermano, es que esto al más tontito lo puede entender. Tú como buen cristiano, si vas a invitar a un hermano o hermana, quizás para que vaya a predicar o vaya a cantar, tú como buen cristiano tienes que saber que no puedes dejar ir con las manos vacías aquel hermano o aquella hermana que vino a predicar o vino a cantar. Pero eso lo vas a hacer porque eres espiritual, eres de Dios. Pero dice la Biblia que así como siembras, así vas a cosechar. Si tú dejas de ir sin nada a aquella persona, sabes que también lo mismo van a hacer contigo y no vas a empezar a reclamarle a Dios y a nadie. Porque así como siembras, así cosechas. Lo que tú haces en esta tierra, aquí mismo se hace. Si tú queréis que los hombres hagan esto contigo, primero haz tú con los hombres esto, dice la Biblia. Bendito sea Dios. Y esto, mi hermano, lo podemos entender. Que el obrero es digno de su salario. Bendito sea Dios. El buey que trilla, el buey que trabaja tiene derecho a comer. Así es en el hombre y en la mujer. Todo aquel hombre que trabaja en lo material tiene derecho a cobrar su sueldo. Aquel hombre que trabaja en lo espiritual tiene derecho a lo que le den. Bendito sea Dios. Oye, mi hermano, oye lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Mira pues lo que dice la palabra. Dice así, esta palabra: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Jesucristo le dio orden o le enseñó a sus discípulos que cuando ellos salían a enseñar a otra ciudad, que ellos no se preocuparan por llevar 2 mudadas, que no se preocuparan por llevar alimentos, porque el obrero es digno de su salario, dijo Cristo. Bendito sea Dios. Y ya en el capítulo 10 y 10 en adelante de Mateo dice que de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Y es mejor, dice, dar que recibir. Bendito sea Dios. Entonces a lo que vamos, que esto es una ordenanza del Señor. Que el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho? Claro que sí. Aunque tenemos derecho, dijo Pablo, pero preferimos, dijo Pablo, no ser carga para ustedes. Nosotros preferimos trabajar día y noche con afán, con nuestras manos, para no ser gravosos y carga a ustedes. Pero muchos se han aprovechado del Santo Evangelio. Muchos se han aprovechado del Santo Evangelio, mi querido hermano. Pero ay de ti, mujer, hombre, si te estás aprovechando del Evangelio, tu recompensa pronto llegará a tu vida. Tú que te estás haciendo rico con el Evangelio, ya llegará tu recompensa y en carne propia Dios te lo va a dar por prostituto y prostituta dentro del Evangelio. Bendito sea Dios. Aleluya.
Bendito sea Dios. Muchos se han vuelto como Balaán. Se están aprovechando de sus ministerios. Balaán en Números capítulo 22. Balaán se aprovechaba de su ministerio, de su talento, del poder que Dios le había dado. Balaán tenía el poder para descender fuego y para maldecir. Pero este hombre vendió sus servicios. Vendió lo que Dios le había dado a aquel hombre, aquel rey, Balac. Bendito sea Dios. Se volvió prostituto del evangelio. Bendito Dios. Y sabes que te voy a mostrar algo sorprendente que está pasando dentro de las iglesias, pero la gente carnuda, eso le gusta dentro de las iglesias. La gente liberal, eso le gusta dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos les gusta moverse conforme al deseo de sus carnes, porque todavía son carnudos. Pero aquel que es del Espíritu sabe discernir que eso no es de Dios, eso es del mismo diablo, eso es del mundo. Eso que ellos practican es imitación del mundo. Bendito sea Dios. No creo que tú, mi hermano, seas tan ignorante que no te das cuenta de la música. No sé en qué mundo tú vives. Quizás no viviste cosas terribles. Si Dios no ha sacado, mi hermano, de cosas del mundo, cosas asquerosas, cosas que a nosotros ya no nos convienen. Te voy a mostrar quién es un liberal y quién es un prostituto del evangelio. Y eso es lo que la gente está haciendo cómplice aún dentro de las iglesias. Te voy a mostrar un pequeño video. Esa música que tú vas a oír ahí no es de Dios. Sabes que esa música es de aquel grupo Capas de la Sierra, de aquel grupo exterminador, tú lo sabes y vas a oírlo. Ahorita vamos a oír ese momento, esa música. Y verás que esos son los prostitutos. Esos son los liberales dentro del evangelio. Ahí puedes ver y oír. Bendito sea Dios. Ese es un hombre prostituto del evangelio. Es un liberal. Mira y oye. Este hombre se llama Byron Juárez. Oye esa música. Esa música no es de Dios, mi hermano y amigo. Esa música es del mundo. Es imitación del mundo. No sé si la oíste. No sé si la oíste. Esa música no es de Dios. Solo la letra medio le cambian. Pero esa música es del grupo de la sierra. Es de exterminador, mi hermano. Tú como buen cristiano tienes que saber discernir lo que es de Dios. Esos son los prostitutos dentro del evangelio. Ellos son los comerciantes del evangelio, mi hermano. A nosotros nos llaman prostitutos solo por grabar. Solo por grabar nuestros mensajes nos llaman prostitutos. No, esos son los comerciantes del evangelio. Esos son los prostitutos del evangelio. Y eso es lo que le gusta a la gente liberal, la gente carnuda, los apóstatas dentro del evangelio, mi querido hermano. Pero tú y yo tenemos que marcar la diferencia de que Dios nos sacó de esas cosas pecaminosas, que Dios de ahí nos sacó, mi querido hermano. ¿Cómo es posible que un cristiano vaya a estar haciendo esas cosas dentro del evangelio? No, mi hermano, estos son perros, dice la Biblia, que se están hartando sus propios vómitos. Estos son puercos que están revolcando en el mismo pecado. Le guste al diablo y sus demonios, pero es palabra de Dios, mi hermano. Bendito Dios. Por eso es el tema. No te vuelvas prostituto del evangelio. Bendito Dios. Cuando a ti te inviten, mi hermano, a predicar, no le pongas precio. A ver si tú tienes carro, a ver dónde consigues para tu gasolina. Pero si tú vives por fe, sabes que en el camino, ¿cómo le va a hacer Dios? No lo sé. Pero cuando te vas a dar cuenta, tú vienes de vuelta y Dios ya te bendijo. Dios ya te dio la bendición sin ponerle precio a tu talento que Dios te ha dado. Bendito Dios. Pero hoy, triste, lamentable, esta gente ha corrompido el evangelio.
Pero la culpa lo tienen estos pastores asalariados, estos perros mudos, como dice Isaías 56:10. Perros mudos que solo les gusta hartar y estar echados, dice la Biblia, pero no amonestar el pecado porque sabe que les entra buena ganancia. ¿Por qué crees que invitan a estos grupos famosos? Porque sabe que mucha gente va a llegar a esas campañas, mucha gente va a llegar a esa actividad y ahí van a dejar sus ofrendas. Bendito sea Dios. Ahí empiezan a sacar el dinero a la gente. Pero tú y yo tenemos que hacer luz aquí en esta tierra. No siendo tinieblas, bendito Dios, por su palabra. Aleluya. ¿Sabe, mi hermano, que Eliseo? No sé si tú sabes la historia de Eliseo, el que fue diácono o siervo de Elías. Cuando Elías se lo llevó, dice, el torbellino, el carro de fuego, dice la palabra que Elías, antes de irse, le dijo a Eliseo: Eliseo, quédate aquí, porque Dios me ha mandado a tu lugar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, decía Eliseo. Y Eliseo nunca se apartó de Elías hasta que Elías fue arrebatado al cielo. Cuando Elías se fue, dice la Biblia, que Elías le dijo a Eliseo: Eliseo, pídeme lo que quieras. ¿Sabes qué pidió Eliseo? Quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Esa porción quiero yo, pero doble. Bendito sea Dios. Cuando Elías se fue, dice que dejó de caer su manto. Entonces dice que como Eliseo estaba al otro lado del río, él pensó en su regresada. Pero él miró lo que hizo su siervo, dice que somató, dice, aquel manto en aquel río, y el río se abrió. Ahí se dio cuenta Eliseo que Elías le dio una doble porción de lo que él tenía. Bendito Dios. Esa historia la encontramos en el capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Reyes. Ahí encontramos una historia en el 5:1 de Segunda Carta de Reyes. La historia verdadera que fue en el tiempo pasado de un hombre enfermo llamado Naamán, uno que tenía lepra. Dice que este hombre oyó hablar del profeta Eliseo de parte de Dios. Dice que este hombre fue allá con Eliseo para que le limpiara, le quitara la lepra. Dice que este hombre le llevaba presentes, llevaba, dice, algunos burros, algunos asnos cargados con presentes, con regalos. Por eso es triste, lamentable hoy en día. Hay de aquellos que se están aprovechando el evangelio. Hay de aquellos que están predicando el evangelio solo porque, mira, porque dan pisto, dan ofrenda, pero no lo están haciendo voluntariamente. Eso es como aquellos hombres que iban con Jesús. ¿Te acuerdas tú de esa historia? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25. Dice que Jesucristo encaró a aquellos hombres porque aquellos hombres no estaban con Jesús, no andaban con Jesús, no se reunían con Jesús porque querían, por las señales, por las maravillas o por las enseñanzas. Aquellos hombres estaban por un interés. El interés que Jesucristo les daba de comer. Jesucristo le dijo en el 6:25 de Juan: ustedes me siguen no por las señales, no por las enseñanzas. Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Por eso, o sea que por un interés estaban con Jesús. Así muchos andan predicando el evangelio por un interés de que les regalen un carro, de que les den dinero, de que les den like, de que les manden. Mire, mi hermano, todo aquel liberal, aquel prostituto y prostituta que cuando empieza a transmitir dice: manda sus estrellitas, manda sus estrellas porque con eso nos apoyan. Prostituto del evangelio, arrepiéntanse, hijos del diablo, arrepiéntanse. Dejen de estar pidiéndole, sacando dinero a la gente. Si no quieren predicar, no prediquen, pero dejen de estar pidiendo ofrendas. Y aquellos prostitutos que han monetizado sus páginas, prostitutos del evangelio, arrepiéntanse. Ay, es que no cobramos. Si no cobran, no ponen precio, pero tienen monetizadas sus páginas, hijos del diablo, arrepiéntanse. No cobramos, hermano, no cobran los prostitutos, pero están pidiendo estrellas para que los apoyen, trabajen. Bendito sea Dios. Pero aquel que lo está haciendo de buena voluntad, recompensa va a tener. Claro que recompensa va a tener.
Pero de aquel que está haciendo negocio con el evangelio, el infierno lo espera. Esa va a ser su ganancia. Su ganancia va a ser el infierno. Todo aquel que está negociando con el evangelio. Bendito Dios. Todos aquellos que cobran 15,000, 20,000, 30,000 solo por ir a sacar una actividad. Ay, desgraciados, ya los esperan el infierno por estar sacándole provecho al evangelio, por estar cobrando el talento que Dios le dio. ¿Cuántos no cobran por una predicación? ¿Cuántos no están cobrando por ir a sacar una actividad con el grupo? Mi hermano, triste, lamentable lo que hoy se está viviendo en el evangelio. Pero mi hermano, está escrito, bendito sea Dios. Entonces, mi hermano, cuando Balaam dice, se dio cuenta, cuando se zambulló, dice la Biblia, 7 veces en el río Jordán, él se dio cuenta que fue limpio, que su carne era como la piel de un niño, dice la Biblia. ¿Sabes qué hizo Naamán? Naamán dice que regresó allá con el varón de Dios, que era Eliseo. Y dice, bueno, eso lo dice mi querido hermano en la segunda carta de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Bendito Dios. Aleluya. 5:15 de la segunda carta de Reyes. Dice que Balaam se agarró los presentes, las ofrendas, las dádivas que llevaba y se lo llevó al varón de Dios. Te lo voy a leer para que mires que lo dice. Segunda carta de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Aleluya, bendito Dios por su palabra. A mí no me importa, mi hermano, si compartes el mensaje. Bendito sea Dios y aquellos hermanos que comparten los mensajes. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no lo puedes predicar, pero con el compartir los mensajes tú estás llevando palabra a otros lugares y a otros amigos o a otros hermanos. Bendito sea Dios. Aleluya. Algunos no comparten porque tienen envidia y no les gusta que uno los reprenda, a los ingratos. Como que uno les pega en el hígado. Aleluya. 5:15 de la segunda carta de Reyes. Mira lo que hizo Naamán. Dice así esta palabra. De esta manera. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en el Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Mira lo que hizo. Pero hoy, mi hermano, si todos fueran como Eliseo, Eliseo no se dejó dominar. Eliseo no se volvió prostituto del evangelio. Eliseo nunca vendió su talento, lo que Dios le dio. No, de ninguna manera. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. No lo quiero sobornos. No, mi hermano. Porque el don y el poder de Dios no se le pone precio. Solo los prostitutos y prostitutas le están poniendo precio al talento que Dios le ha dado. Aquel ministerio que ha puesto en sus manos. Si aquella persona, hombre y mujer, de sus corazones sale darte algo en tus manos, ¿lo puedes recibir? Claro que sí. Porque si no lo recibes, tú estás negando y cerrando la bendición de la otra persona. Porque aquella persona, al darte algo a ti, aquella persona va a ser bendita, va a ser bendecida. Y si tú no lo recibes, a aquella se le va a cerrar su bendición. Pero nunca le pongas precio. No le pongas precio de ninguna manera. Si tú sigues predicando de buena voluntad, hazlo. Tu recompensa, Dios te lo va a dar. Pero nunca te vuelvas prostituto y prostituta del santo evangelio, porque Dios te lo va a demandar. Así que, mis queridos hermanos, es un gusto, un momento poderle compartir el evangelio. Bendito sea Dios. Cada uno va a recibir conforme a lo que está haciendo aquí sobre la faz de la tierra. Si tú, mi hermano, vas a predicar y lo quieres hacer de buena voluntad, tú hazlo. Pero si quieres predicar solo porque miras que en la calle
los hermanos reciben ofrenda, les dan cosas. ¿Lo vas a hacer por eso, por un interés mezquino? No, mi hermano, estás perdido. Engañado te vas a estar dentro del evangelio, pero tu salvación estás perdiendo. Pero si lo vas a hacer de buena voluntad, sabes que Dios te llamó, ¿qué esperas? Hazlo, hazlo. Dios te va a bendecir. Todo aquel hombre y aquella mujer que es de Dios y fue llamado, no se preocupe, no se preocupe. Dice en el 6:33 del Evangelio de Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas van a ser añadidas, dice la palabra de Dios, siempre y cuando lo vamos a hacer de buena voluntad. El obrero es digno de su salario, claro que sí. Todo aquel que trabaja dentro de la iglesia como pastor obrero es digno de recibir una ofrenda, es digno de recibir un diezmo y comérselo, si es que está trabajando en la obra de Dios. Pero si nada más anda de huevonazo, como nosotros le llamamos, holgazanes o ociosos, como dice la escritura, mi hermano, no es digno. No tiene derecho a comerse tu diezmo, no tiene derecho a comerse tu ofrenda, porque no está trabajando en la obra de Dios. Pero si ese hombre y esa mujer está trabajando en la obra de Dios, claro que sí es digno de recibir el diezmo, es digno de comerse la ofrenda que tú quizás vas a poner en tus manos, es digno de comerse tu primicia, claro que sí. Bendito Dios. Los levitas, ellos eran dignos de comerse los diezmos, claro que sí, eran dignos porque ellos trabajaban en el servicio de la administración dentro del templo, y ellos se encargaban de ver todo lo que pasaba dentro del templo. Ese era su trabajo. Pero también ellos tenían derecho a su salario, que eran los diezmos, las ofrendas y las primicias. Bendito sea Dios. El hombre espiritual lo va a entender, pero aquel carnudo, ese no lo va a entender. Ese va a decir que eso fue en el tiempo pasado y que no era para los pastores, que era para los pobres, mi hermano. Ciertamente hombres mortales reciben los diezmos, dice la Biblia. Pero hay uno, 7:8 de Hebreos, si no lo sabías. Pero hay uno allá arriba que está dando testimonio de lo que tú y yo estamos haciendo aquí sobre la faz de la tierra. Bendito sea Dios. Aleluya. Así que, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sabes quiénes no eran dignos? Los hijos de Elí eran sacerdotes. Pero primero tenía que cocerse la carne de lo que la gente llevaba para sacrificar. Pero ¿sabe qué hacían estos sacerdotes impíos, hijos de Elí? Como muchos hijos de pastores están comiendo los diezmos, que ni evangélicos son, ni cristianos son, impíos, borrachos, drogadictos. No tienen derecho a participar de lo sagrado, de lo santo, de ninguna manera. Y es lo mismo que hacían los hijos de Elí. Ellos comían la carne y pedían la carne cruda, cuando primero tenía que cocerse para dárselo a Dios, y luego ellos podían comer lo que ellos querían. Pero ellos, impíos, ellos pedían, primero lo querían crudo. Si primero era para Dios, primero era presentado para Dios, después lo podían comer. Pero como eran impíos, no tenían temor, dice en el capítulo 2, versículo 12 de la primera carta de Samuel, ahí lo dice. Bendito sea Dios. Así que, mis queridos hermanos, es un gusto poderle compartir la palabra. Si Dios lo permite, pues estaremos compartiendo palabra el día domingo. El día domingo pues estaremos predicando de nuevo, mi querido hermano. Les animamos a seguir adelante a todos nuestros hermanos, a todos los que están débiles en la fe. Hay que seguir adelante, mis queridos hermanos, sin desmayar. Pedirle la fuerza, la guianza a Dios en nuestra vida espiritual. No importa la lucha, todo lo que venga a nuestra vida, sigamos adelante en la obra de Dios. Así que Dios le bendiga. Se despide de su hermano en Cristo, Isaías López. Dios los bendiga, hermanos. Y hasta la próxima será. Bendito sea Dios. Hasta la próxima.